Y decía que es uno de los versículos en los cuales yo más menciono en las predicaciones. Porque es necesario, es indispensable que nosotros entendamos escudriñar nuestros caminos. Y el título de esas predicaciones es combatirse a sí mismo en la guerra más difícil, vencerse a sí mismo en la victoria más bella. Amén. Combatirte a sí mismo en la guerra más difícil. Pero para combatirnos a nosotros mismos tenemos que examinar nuestros caminos. Cómo estamos pensando, cómo estamos hablando, cómo estamos buscando del Señor. Es indispensable de que nosotros aprendamos a buscar del Señor, pero examinando nuestro corazón, examinando cómo estamos hablando, cómo estamos caminando, cómo estamos orando. Nosotros somos personas de las cuales tendemos a darle prioridad a lo exterior. Yo pregunto a las mujeres cuánto se demoraron en arreglarse para venirse a la iglesia. Media hora, una hora, no sé cuánto. Nosotros como hombres también queremos vernos bellos delante del Señor. Ustedes como mujeres quieren verse bellos delante del Señor, bellas delante de Dios. Y es indispensable que nosotros entendamos y comprendamos que para vernos bellos delante del Señor es escudriñando nuestros caminos. Nos miramos a un espejo, vemos cómo tenemos el cabello. Nos miramos a un espejo y miramos cómo tenemos la ropa. Nos miramos a un espejo y vemos cómo están mis zapatillas, cómo están mis zapatos. Vemos mis dientes están sucios, mi aliento está sucio. Tomamos todos los días tiempo para esto. Tomamos todos los días tiempo para poder arreglarnos e irnos a un trabajo. Tomamos tiempo para nosotros poder estar listos para una cita. Podemos echarnos la loción o el perfume que quizás más nos agrada. Porque queremos arreglarnos y vestirnos, quizás estar bien olientes delante de nuestra esposa o bien olientes delante de nuestro esposo. Pero sabemos y entendemos que así como le dedicamos tiempo a nuestro vestir, a nuestra dentadura, ¿qué tanto tiempo le dedicamos a escudriñar cómo está mi corazón, cómo está mi relación con Dios? Eso es indispensable yo comprender y entender para poder yo caminar y avanzar en esta vida cristiana. ¿Cómo está tu vida con Dios? El problema no es Dios, el problema eres tú. Dile al que está al lado, el problema soy yo. Dile al que está al lado, hermano, el problema soy yo. El problema no es Dios, el problema eres tú. El problema no es la iglesia, el problema eres tú. El problema no es el pastor, el problema eres tú. Dios nos manda que tengamos fe y no tenemos fe. Dios nos manda que confiemos en Él y no confiamos en Él. Dios nos manda que caminemos conforme a su voluntad, pero caminamos conforme a mi voluntad. Eso es lo que pasa con el cristiano hoy en día. Hay una confianza propia en nuestros propios caminos que nos olvidamos de los caminos de Dios. Es ahí donde está el confiar y el depositar, que nuestros pensamientos y sentimientos estén de acuerdo a nuestros propios racionamientos y no de acuerdo a la palabra de Dios. Ese es el problema del cristiano hoy en día. Queremos ver culpables donde no los hay. Cuando el culpable es usted, cuando el mediocre es usted, cuando el incapaz es usted. Tenemos quizás un problema, tenemos una enfermedad y no confiamos en el Dios que sana. Quizás tenemos problemas económicos y no confiamos en el Dios que es el dueño del oro y la plata. Tenemos quizás muchas cosas y no podemos confiar en el Dios que tenemos y seguimos y en el que decimos creer. Eso es lo que pasa con la iglesia. Eso es lo que pasa con el pueblo de Dios. Que tanto te miras a un espejo, pero que tanto te miras tu corazón. Ahí dice en la palabra de Dios: escudriñemos nuestros caminos y busquémonos y volvámonos a Jehová y busquemos su rostro. Busquemos. Pero lastimosamente el pueblo de Dios hoy no quiere buscar, hoy no quiere meditar, hoy no quiere pensar. Ya para cualquier hermano o hermana se le hace fácil hablar del hermano. Cuando dice la misma palabra de Dios que cuando yo hablo del hermano, de la hermana, del siervo, de la sierva de la iglesia, yo me hago homicida. Cuando yo con mi mente simplemente me imagino un hombre desnudo, dice que yo ya he adulterado con eso en mi corazón. ¿A dónde está la palabra de verdad? ¿Dónde está el verdadero cristianismo que quiere Dios que nosotros expresemos y que nosotros experimentemos y que aparte de experimentar y expresar, simplemente lo vivamos? Vivamos para Dios. Meditemos en los caminos de Dios. ¿Cuánto cuesta en nosotros
ofensa, a nosotros nos ofende y nos cuesta olvidar porque son corazones llenos de resentimiento, llenos de mancilla, y no permitimos que Dios avance y crezca en la gracia abundante que nos ofrezcan. Y a su nombre, y a su pueblo. Tú eres el que estás encargándote de darle el destino final a tu vida. Tú eres el que te encargas de darle los propósitos de Dios en su vida. Dice la palabra de Dios que es indispensable de nosotros meditar en nuestros caminos. Y meditar, ¿qué es? Es pensar, es reflexionar, es autoexaminarse. Quizás tú te preguntas, ya no tengo ropa. Quizás tú te preguntas, necesito cambiar mi ropa, necesito cambiar mis zapatos. Y cuando tú te preguntas que necesitas cambiar de corazón, es un corazón nuevo que Dios pide. Porque aquí hay grandes baluartes, grandes columnas, grandes ministerios, grandes propósitos que tiene Dios en la vida. Pero hemos sido nosotros los que nos encargamos de aplastarlo, porque no le hemos creído, porque no meditamos en los caminos de Dios. Dios quiere que un pueblo como iglesia entendamos y comprendamos de que es necesario dar un cambio y dar un giro en nuestra vida. No te conformes con escuchar. El problema no es la adoración, el problema es el adorador. El problema no es la predicación, el problema es el predicador. El problema no es la iglesia, el problema soy yo. El problema soy yo. ¿Qué tanto te preguntas eso? ¿Qué tanto te culpas a ti mismo? Esto no se trata de allá de otras iglesias que dicen por mi culpa y por mi gran culpa. No se trata de golpearse el pecho. Se trata de que tu corazón esté conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Amén. No es cuántos golpes te das en el pecho. No se trata de eso. No se trata de ello. Se trata de tu vida. Se trata de tu corazón, de agradar a un Dios vivo. ¿Por qué entonces vivimos como muertos en medio de vivos? A Dios en la palabra, en Apocalipsis, reclama eso a la iglesia. Tú que dices que vives y estás muerto. La iglesia de Sardis. ¿Qué nos pasa, iglesia? ¿Qué corazón tienes? ¿Qué le ha dado Dios que lo has enterrado? ¿Dónde están los talentos? ¿Dónde están los dones que Dios te ha brindado? ¿Dónde están los talentos que Dios te ha regalado? Y que tú simplemente ayer, como aquel empleado que simplemente los enterró, que creía que así iban a producir, creíste de esa manera. No es de esa manera, es poniéndolos a producir, porque Dios te ha llenado las manos, Dios te ha llenado la boca, Dios te ha llenado de promesas. ¿Dónde está la promesa de Dios donde dice que si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos? ¿Dónde está? ¿Dónde está eso, iglesia? Está en tu corazón. Está en meditar en tus caminos. Está en meditar que cada vez tú necesitas más de Dios. Está en meditar de que tú cada vez se requiere estar conscientes de que somos pecadores delante de un Dios vivo. ¿Dónde están los ministerios que Dios te ha entregado? Aquí hay personas con grandes ministerios y simplemente no están orando porque se han apartado de su camino. Y hoy Dios le dice: medita sobre vuestros caminos y vuélvase a Jehová. Vuélvase a Jehová, vuélvase. Vuélvase. Vuélvase a Dios. Vuélvase a Dios. Porque nosotros, como personas, como seres carnales, como seres que simplemente pecadores delante de un Dios vivo, tendemos, sea por pensamiento, sea por sentimiento, a apartarnos de Dios. Pero déjeme decirte que Dios quiere que tú medites, que tú en esta mañana te examines tu corazón, que tú en esta mañana hagas una evaluación. La evaluación es entre Dios y usted, entre usted y Dios. Yo no sé nada de su vida, pero Dios sí lo sabe todo de su vida. Dios sabe qué estás pensando, cómo estás andando, qué prioridades está dando en tu vida, pero Dios quiere que tú te vuelvas a Él y que lo entiendas a Él. El problema no es Dios, el problema eres tú, el problema soy yo. A uno muchas veces le dicen cosas que tratan de halagarlo. A mí me dicen: Carlos, yo quiero ser como usted porque usted es humilde. Yo no soy humilde, yo soy una persona llena de soberbia. Yo me conozco. Pero gloria a Dios por ello, porque lo invita a uno de que uno cada día se tiene que humillar más para reconocer de que nos debemos hacer pequeños para que el Dios grande al que seguimos nos pueda
ensanchar, nos puede hacer crecer, nos puede hacer avanzar y a su nombre. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí, iglesia? Eso es lo que Dios quiere, un pueblo vivo. El problema no es tu esposo, el problema no es tu esposa, el problema es tú. Gloria a Dios, aleluya. Muchas veces tendemos a buscar culpables en la vida de pareja. Y tendemos a pensar, mire, ¿por qué tengo un esposo que me pega? Un esposo que me castiga, un esposo que me dice palabras vulgares. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Una mujer virtuosa espera en Dios independientemente de sus circunstancias. Una mujer virtuosa espera en Dios independientemente por lo que esté pasando. Porque confía en un Dios vivo. Porque confía en un Dios en el cual ella está depositando su fe. Y que dice su palabra en número 23:19. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es fiel a sus promesas. Como hombres somos tercos, somos necios y obstinados. Creemos tener la razón en lo que decimos o pensamos. Creemos decir o pensar y que así se debe hacer y así se debe cumplir. Mas sin embargo el orgullo a nosotros nos opaca. Para nosotros poder entender y comprender de que delante de Dios, al Dios que seguimos, al Dios que adoramos, que debemos de humillarnos. El problema no eres tú como esposo, sino como esposa. El problema es usted individualmente. Porque si como cristianos estamos depositando nuestra confianza en escudriñar nuestros caminos, es que tú te debes de evaluar, tú te debes de examinar. Y si tú te evalúas y te examinas, sabes cómo estás delante de Dios. Y un Dios vivo te muestra cómo está. ¿Cómo estás tú en esta mañana delante de Dios? ¿Qué tanto le obedeces? ¿Qué tanto le sigues? ¿Qué tanto le comprendes? A veces los caminos de Dios nos cuesta entenderlos. Porque el lenguaje de Dios a veces se vuelve indescifrable para nuestra vida. Y llegan circunstancias que no podemos entender ni comprender. ¿Cómo así que un Dios al cual yo adoro, al cual yo busco, me enferma a mi hija, me enferma a mi hijo, me enferma a mí? ¿Cómo yo entender este camino? Escudriñando tu vida, escudriñando la palabra. Dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. ¿Qué tanto escudriñas tú la palabra? ¿Qué tanto escudriñas tú tu vida? Si escudriñas la palabra, vas a entender el pensamiento de Dios, vas a entender el lenguaje de Dios y vas a asimilar las verdades de Dios. Pero si no lo haces, simplemente nos volvemos en espectadores que simplemente estamos prestos a colocar el oído, pero no hacemos nada. Ya su nombre, ya su pueblo. Hay alguien vivo aquí que alabe al Señor, que adore al Señor, que glorifique al Señor. Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que Dios busca. Llenarnos de escudriñar nuestro propio corazón. Escudriñemos, péseselo. Dice Jehová en Proverbios de que Él pesa los espíritus. ¿Saben? No sé si tú le das valor a la vida que llevas, pero Dios sí se la da. No sé tú cuándo aprecias tu vida, pero Dios sí aprecia tu vida. No sé tú cuándo amas tu vida, pero Dios sí ama tu vida. Y si amamos el cristianismo, nuestro camino en quién está enfocado, simplemente en Cristo y nada más. Pero hay personas que desvían este camino y hay personas que quieren hablar a su manera, no se sujetan a los pastores, no vienen a la iglesia o hacen lo contrario, o visten bien de una manera o hablan bien de una cosa, pero su corazón está podrido. Ay, santo, así es. Gloria a Dios. Hay ese dos tipos de personas, o habemos ese dos tipos de personas. Dios quiere que te examines tu vida, tu corazón. Dios quiere hoy que tú hagas una evaluación. De 1 a 10, tú sabes qué calificación sacas. Aleluya. Tú sabes cuánto peso tiene. Vayamos al libro de Ageo un momento, iglesia. Busquen y glorifiquen el poderoso nombre de nuestro Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Libro de Ageo después de Sofonías, antes de Zacarías. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1, verso 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea edificada
entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. 2 veces dice: meditad sobre vuestros caminos. ¿Por qué tanto el Señor recomienda a nosotros meditar sobre nuestros caminos? De nada sirve aquí tener una apariencia, la falda más larga, la corbata más bonita. De nada sirve tener yo mis zapatillas bien ilustradas. De nada sirve cargar yo mi Biblia. De nada sirve yo venir a la iglesia cuando simplemente vivo de apariencias, pero no vivo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿De qué manera tú te examinas? Dios no quiere. Allá que le dijo el profeta Samuel, ¿a qué le dijo Dios al profeta Samuel cuando estaba buscando el rey para ungirlo? Yo no miro su aspecto, yo no admiro su físico, yo miro ese corazón. Eso Dios quiere mirar hoy. Dios sabe qué corazón tienes, cómo lo tienes y de qué manera estás delante de Él. Y eso es lo que Dios quiere que tú en esta mañana lo examines. Él no quiere antes que un vestir, quiere un corazón rendido a Jehová, rendido al Cristo de la gloria, aquel que se entregó por nosotros. Eso es lo que quiere Dios. Ahora, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Examínate, iglesia. Evalúate. Porque hay corazones aquí que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay corazones cargados, entristecidos, que han hecho más la tristeza más que el gozo, que han hecho más de la enfermedad más que la sanidad, que han hecho de esta vida un padecer y un sufrir. Sí padecemos, sí sufrimos, pero también hay momentos de descanso, momentos de refrigerio, hay momentos de oasis, así como todo desierto tenemos que pasar. Pero también hay un oasis en ese caminar, y ese oasis es Jesucristo. Y ese caminar tú no lo quieres entender o no lo has comprendido, y en ese caminar está escudriñarte a diario tu vida, tu corazón. Escudriñate, evalúate, porque Dios quiere pesar los espíritus, no por cómo vistes, no por cuando te congregas, no por la Biblia que llevas en la mano, sino por lo que tú tienes de Jehová Dios en tu vida y en tu corazón. Eso es lo que Dios pide y eso es lo que Dios busca. Amén. Yo no sé cuántos acá le dan esa prioridad a lo exterior antes que lo interior. Cuando hacemos eso, de nada sirve. Cuando tú reconoces delante de Dios que tú eres un pecador, que tú eres infiel, que tú eres un falto de fe, que tú eres un falto de creer en las promesas que Dios te ha brindado, que Dios te ha regalado. Cuando tú entiendes esto, las cosas en ti, en tu vida, van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque tú estás meditando y estás viendo claramente que hay que meditar sobre vuestros caminos. En el versículo 5 y en el versículo 7 nos dice: meditad sobre vuestros caminos. Gloria a Dios. De nada sirve trabajar y trabajar cuando en tu vida todavía hay arrogancia, cuando en tu vida hay altivez, hay orgullo, cuando en tu vida todavía hay cosas que no le has entregado a Dios. De nada sirve caminar cuando tú no le obedeces a Dios. Allá el rey Josías, cuando allá encontró el libro de la ley, vemos claramente ese hombre cómo pudo sentir y rasgar sus vestiduras. Y rasgar sus vestiduras era la señal de dolor en aquel tiempo. Y pudo entender y comprender cuánto le habían fallado a Dios. Si ustedes meditan sobre este camino, van a entender cuán pecadores somos, cuán falta de Dios hay en nuestras vidas, cuán falta de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que me haga sentir vivo, victorioso, y un Dios que promete, pero que sí lo cumple. No es como nosotros que le prometemos a Dios y no cumplimos. ¿Hay alguien aquí que lo cree? Gloria. Dios
Dios quiere evaluar tu vida en esta mañana. Dios quiere examinar tu corazón en esta mañana. Porque le hemos entregado cosas. Y hay cosas que nos falta entregarle. Hay cosas que nos siguen acusando. De esta manera no sirve caminar. Allá el pueblo de Israel cuando caminó y se encontró dando vueltas en el desierto. Yo no creo de que Dios te haya llamado a ti para que sigas caminando en el desierto. Dios te llamó a ti para que tú camines sobre las aguas, para que camines sobre las bendiciones, para que camines esperando en las promesas, para que camines esperando en un Dios que te va a dar la victoria y a su nombre. Eso Dios quiere en tu vida. Y Dios requiere de una estabilidad. Y esa estabilidad eres tú la que se encarga de que tú estés firme en los caminos de Dios. Hay una estabilidad que Dios demanda y esa es la responsabilidad del hombre. Esa responsabilidad que Dios demanda. Allá desde un principio vimos que le dio mandatos a Adán y Eva y no los cumplieron. Hay mandatos que Dios te ha dado. Hay cosas que Dios te ha dicho y simplemente no le has creído o no le has obedecido. Eso es lo que nos pasa, iglesia, como pueblo de Dios. ¿Cuánta prioridad le estamos dando a lo exterior y poco a lo interior? Dios quiere que tu vida cambie de una manera diferente, pero te debes de tú encargarte de esa estabilidad. No que se mueva bajo las emociones, no que se comprometa bajo las emociones, sino que se comprometa, porque en realidad en tu corazón está ese fuego ardiente de Dios, del Espíritu Santo que Dios le da, para que tú hables conforme a lo que dices. Cuánta ligereza en decir amén a muchas cosas y no le cumplimos, o no le obedecemos, o simplemente hablamos por hablar. Eso muchas veces pasa con nuestros hijos e hijas. Nos ilusionamos de alguna y otra manera. Le decimos sí, hija, sí, hijo, y nunca le cumplimos. Pero Dios quiere que nosotros le obedezcamos de una manera, pero de una manera especial, de una manera sobrenatural, de una manera de la cual Dios se agrade de su pueblo, Dios se agrade de su iglesia. Y a su nombre. Dios quiere, iglesia, que tú medites. Tú medites, cierren los ojos por un instante. Todos cierren los ojos por un instante. Piensa en tu corazón, piensa en tu vida. Piensa en lo que le has fallado al Señor durante esta semana. Piensa en Él, cómo está tu vida, cómo está tu corazón. Una casa para construirla requiere volverse nada para poder verse bonita. ¿Cómo requiere que tu corazón sea renovado? ¿Cómo quiere que tu corazón sea restaurado? ¿Qué le has faltado a Dios en las promesas que le has hecho? ¿Qué le has faltado a Dios en lo que le has prometido y no le has cumplido? Examínate tu corazón. Sí, con los ojos cerrados, medita en su vida. Solamente es un encuentro entre Dios y usted. Entre usted y Dios. Entrégale a Dios lo que le falta. Dígale al Señor, perdón porque no he sido reverente delante de ti. Perdón porque no, oh Padre Santo, porque no he obedecido a tu palabra, no he obedecido a tus promesas. Dios quiere que tú le obedezcas. Dios quiere de que en cada uno de ustedes, mujeres, de cada uno de ustedes, varones, entiendan y comprendan de que tú tienes y se requiere de que medites en tu corazón, medites en tu vida. El Señor quiere que tú avances, camines y sigas, que comprendas y entiendas de las grandes batallas que te debes de enfrentar. Pueden abrir tus ojos. Y esto pasa en el caminar cristiano. Cuando vamos a alguna parte sabemos el camino. Sabemos que si el camino en el que estamos se llama Cristo. Sabemos que Cristo como tal, la meta final de todo cristiano es la salvación. Hay ministerios que enseñan que la salvación no se pierde. Dime si Salomón la vida que tuvo, o si algo le sirvió la sabiduría a Salomón la que tuvo, para terminar como terminó Salomón. Una vida de lujuria, de lascivia, una vida llena de mujeres paganas y adoración pagana. Dios quiere que nosotros entendamos y comprendamos los grandes propósitos del Señor.
Pero en nuestros propios conceptos, en nuestro propio racionamiento, dice la palabra de Dios allá en Proverbio 16, que todos los caminos del hombre son rectos. Porque pensamos que es por obras, porque pensamos que de alguna otra manera agradamos a Dios, porque pensamos que ayunamos, que nos congregamos, que llevamos la Biblia en mano. De esa manera agradamos a Dios, de esa manera no agradamos a Dios. Nosotros entendemos y comprendemos que agradamos a Dios es cuando nos humillamos delante de Dios. Si Jesucristo se humilló, ¿quién es usted para no humillar? ¿Quién soy yo para no humillarme? Si Él se humilló por usted, por mí, ¿quién somos nosotros para no humillarnos? Pero nosotros somos tan necios y tan obstinados que simplemente nos pasamos toda la vida cuestionando a Dios. ¿Por qué mi esposa, por qué mis hijos no se convierten? Problema no esposa, no son tus hijos, el problema eres tú. El problema es que seguimos cuestionando a Dios. El problema es que seguimos interrogando a Dios. El problema es que a diario le hacemos un cuestionario en el cual Dios siempre es el malo y tú pasas a ser el bueno. Y por eso pensamos que nuestros caminos son los mejores. Pero en tu vida no hay un racionamiento, no hay una meditación. No hay una meditación en tu corazón conforme a la palabra, conforme a la voluntad de Dios. No está en mí, no está en ti, en querer yo hacer cambiar a otro. Está en ti mismo, humillándote, entregándole todo a Dios, en creerle a Dios, en obedecerle a Dios y en apropiarse de las promesas de Dios. Dice la palabra de Dios que todas las cosas las puedo en Cristo, ¿qué? Todas las cosas las puedo en Cristo que me fortalece. Todas las cosas. Pero pareciera que dijera la palabra de Dios, algunas cosas las puedo en Cristo que me fortalece. Somos nosotros los que distorsionamos la palabra de Dios. Somos nosotros los que por nuestra propia falta de fe hacemos de que nos engañemos a sí mismos. Somos nosotros por nuestro propio racionamiento, por la falta de meditación, que se llena nuestro corazón de orgullo y altivez, de andar en nuestros propios racionamientos y apartarnos de la presencia de Dios, de apartarnos de la voluntad de Dios, de apartarnos de los propósitos de Dios y a su nombre. El problema no es tu madre, tus hermanos, tus hermanas en sangre, que cuando vienes a Cristo te cuestionan, te señalan, te apartan, te separan de su presencia. Que este es el pastor chiviado, que este es el evangélico mediocre. Allá ellos con su necedad. Pero nosotros lo que hagamos debemos de hacerlo conforme a su voluntad y conforme de agradar a un Dios santo, a un Dios vivo. ¿Tu corazón cómo está? La invitación es esa. ¿Tu vida cómo está? Pregúntele al hermano de al lado, en esa evaluación que tú hiciste ahora, ¿qué tan necio eres? ¿Qué tan necia eres? Porque has desobedecido mi palabra. ¿Por qué no has cumplido mi palabra? ¿Sabe por qué nos llamamos cristianos? Porque seguimos a un Cristo vivo. ¿Sabe por qué nos llamamos cristianos? Porque Cristo fue intachable, porque Cristo fue sin pecado. ¿Sabe por qué nos llamamos cristianos? Porque de nosotros depende de que la vida que nosotros debemos de dar con ejemplo se lleve a cabo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Pero aquí parece que cada quien tomara un camino diferente y tuvieran ahí una presencia. No, es que Dios solamente me habla a mí, no me tiene por qué hablar por medio de alguien. Somos egoístas, somos necios, somos obstinados y no comprendemos de que Dios nos puede hablar de diferentes maneras. Hay personas aquí que se creen tan espirituales que si Dios no le habla directamente por medio de una visión, por medio de la palabra de Dios, directamente llevándolo a un texto, entonces simplemente Dios no me está escuchando. Simplemente, no, yo estoy esperando a que Dios me hable. Y tenemos en poco la palabra que se predica, tenemos en poco la palabra o el consejo que me da el hermano o la hermana, tenemos en poco lo que Dios me quiere enseñar por medio
medio de otro siervo, de otra sierva. Tenemos en poco lo que Dios nos quiere hacer por medio del hermano, porque ve que nuestra necedad es tanta que nos habla por medio de otras personas. El problema no es Dios, el problema no es la iglesia, el problema no son los pastores, el problema soy yo. Lamentaciones 3:40. Examinemos y busquemos. Si tú meditaste de corazón, si tú entendiste que meditar es entender los malos caminos y las malas decisiones que hemos tomado, debemos de buscar a Dios, debemos de buscar a Jehová. Las cosas que Dios te ha dicho que iba a hacer contigo, Él hará. Pero depende de ti. Él no es aquella persona que quiere y lo hace todo en tu vida. Dios quiere que también haya una responsabilidad humana. Y esa responsabilidad humana nos cuesta entenderla, asimilarla, nos cuesta obedecerla por nuestra necedad. Y a su nombre. Dios quiere que nosotros comprendamos y entendamos cuán necios somos delante de su presencia, cuán necios somos y cuánto nos falta de comprender y entender y seguir a un Dios vivo, y a su nombre. Hay hermanos, hay hermanas, hay amigos, hay amigas que necesitan meditar más en los caminos de Dios. El caminar cristiano siempre ofrece promesas, siempre ofrece bendiciones, pero somos nosotros las que las rechazamos. El pueblo de Israel pronto se encargó de desobedecer y de desatender la adoración y la alabanza al Dios vivo. El pueblo de Israel se cansó siempre de querer buscar y adorar a Dios para que sus corazones mantuvieran avivados. Y así está el pueblo de hoy. El pueblo de hoy no quiere entender porque la carne los atrae, porque su mente los domina, porque sus sentimientos cogen y los dominan. Combatirse a sí mismo es la guerra más difícil. Y todos tenemos guerra. Todos tenemos una guerra en nuestro corazón, quizás por nuestra falta de perdón, quizás por mucho resentimiento, quizás por nuestra falta de fe, por nuestra falta de creencia, quizás por tantas cosas. Combatirse a sí mismo es la guerra más difícil, porque allá siempre va a estar aquel pensamiento, aquel sentimiento: yo no soy capaz. El lenguaje "no soy capaz" no es de un cristiano. No es de un cristiano. ¿Dónde está la promesa? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No puede haber inseguridad, no puede haber inestabilidad, no puede haber aquel campo lleno de aridez en tu vida. Una cosa son las aflicciones, una cosa son las persecuciones, una cosa son las enfermedades. Y otra cosa es que el problema personal que tú tengas con Dios por arrastrar las cosas o las viejas creencias del antiguo Egipto no te permitan avanzar ni crecer. El problema soy yo, porque el problema está en mí, en mi corazón. Y como el problema está en mí, me falta entender y humillarme, me falta meditar más y creerle más al Dios que sigo o al Dios que digo creer. Eso es lo que nos falta, iglesia, comprender y entender cada día de nuestra vida que es necesario humillarnos. Aquí dice la palabra de Dios en Ageo capítulo 1 versículo 6: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos. Porque somos necios, obstinados. A veces tiene que llegar Dios y taladrarnos de una manera que nosotros pareciéramos que nos fuéramos el faraón, donde allá mandaba cada plaga, donde allá mandaba cada prueba, para mostrarse a sí mismo que era el Jehová de los ejércitos, que era el Dios creador de todas las cosas, que era el Dios creador del ser humano. Y más sin embargo nuestro corazón sigue endurecido.
endurecido. Parecemos faraones, no parecemos que tuviéramos un corazón conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Meditad sobre vuestros caminos. ¿Qué eres? ¿Quién eres? ¿Y qué tanto vales para Dios? Dios que pesa los espíritus sabe el significado, nosotros no lo sabemos. Porque estamos sujetos y prestos a nuestra necedad y a nuestra terquedad. Dios quiere que nosotros vivamos conforme a su voluntad. Dios quiere que nosotros siempre avancemos y sigamos. Pero ¿por qué cuestionarlo? ¿Por qué armar formularios llenos de preguntas e interrogantes y cuestionar a Dios? Cuando es Dios que te quiere cuestionar hoy, para que tú te evalúes y te examines y se vuelva a Dios. Dios quiere que se vuelva a Él, pero de corazón. ¿Qué tanto tú sacas tiempo para tu corazón? ¿Qué tanto tiempo sacas para tu vida? ¿Qué tanto tiempo le brindas a aquello que te mancha? Aquello que te sientes. ¿Qué tanto limpia tus pensamientos por medio de la meditación? ¿Qué tanto los purificas? ¿Qué tanto los tiene dominados? Sabemos que tenemos una lucha. Combatirse a sí mismo es la guerra más difícil. Es la guerra más difícil. Porque las cosas no nos salen. Porque tú tienes simplemente una autocondenación que manejas en tu vida y en tu corazón. Vencerse a sí mismo es la victoria más bella. Vencerse a sí mismo es la victoria más bella. ¿Hay alguien aquí que se ha vencido a sí mismo? Difícilmente somos capaces. Pero déjame decirte que cuando tú entregas tu corazón y le dices a Dios, mira mi corazón, como le dijo el salmista, cuando reconoció sus pecados en el Salmo 51, después de que había pecado, había adulterado, hasta cometido parte del asesinato, como el actor intelectual del asesinato de Urías Eteo. Cuando tú entiendes y comprendes que debes de humillarte, cuando tú entiendes y comprendes que debes acercarte a Dios, cuando entregas las inmundicias de su corazón al Señor, es ahí que vas a comprender y es ahí que Dios va a hacer de ti una nueva persona. Y estoy seguro que si tú lo haces, si tú le entregas todo al Señor, Dios va a hacer una nueva criatura contigo. Dios va a hacer una nueva persona de ti. Dios, en mi propósito de Dios se va a cumplir. Porque cuando confías en Dios, no pones límites a Dios. Porque cuando confías en Dios, vas a aprender a depender de Dios. Y no a depender de tus manos. No a depender de tus brazos. No a depender de tus fuerzas, sino de las fuerzas de Dios. Esperemos en Él y Él lo hará. Esperemos en Él y Él lo cumplirá. Pero está en nosotros, en que nosotros reaccionemos. Porque nosotros somos o tendemos, como he explicado ahora, tender a enterrar todo lo que Dios nos da. ¿Cuántos cristianos hay acá? Dudas del cristianismo que Dios te ha dado. Dios quiere que nos volvamos a Él, que nos examinemos nuestro corazón, entendamos y comprendamos que cada día debemos castigar más la carne, que cada día debemos cautivar más estos pensamientos, pero no cautivarlos, no que ellos nos cautiven a nosotros, sino que nosotros tengamos el dominio sobre ellos, sobre este corazón que se llena de sentimientos, que se llena de odio y resentimientos, que se llena de muchas cosas. ¿Qué tanto lo dominas? ¿Qué tanto lo haces? ¿Qué tanto tú haces y castigas aquellas cosas que te llevan simplemente a la perdición y que te hacen depender de los razonamientos y perder aquella salvación que Dios te ha dado? Dios quiere que tú te examines tu vida. El problema no es Dios. El problema soy yo. El problema soy yo. Hermano Harvey es tu nombre, ¿cierto? Javi. Problema no es Dios. Problema es usted. Problema es usted, varón.
Que Dios a usted lo llamó con otros propósitos. Nos hemos desviado de esos propósitos. El problema no es usted, hermano Henry. No es tu esposa, no es tus hijos. El problema es usted, hermano. Ana Julie, el problema es usted. El problema es usted. Hermana Ana, el problema es usted. El problema somos nosotros. Yo quiero invitar a mi esposa, la pastora. Tomen un micrófono de esos portátiles. Y quiero invitar al pastor también. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. Aquí está la gloria de Dios. Dios quiere ministrar a la iglesia, porque Dios quiere restaurar corazones, porque Dios quiere animar y avivar corazones. El problema es usted, Juan Pablo. El problema es usted, no Dios. El problema es usted, no el pastor. El problema son la falta de tus decisiones. El problema es usted. Joan, hermano Joan, venga y armonícenos un momento. Dios quiere que tú examines tu vida esta mañana. Examines tu corazón esta mañana. Porque Dios quiere obrar. Aquí hay ministerios enterrados, hay ministerios cautivos, pero por la falta de meditación no hemos desviado y creemos simplemente que en nuestros propios racionamientos estamos haciendo las cosas bien.